Ya se acerca a los 35.400 la cifra de gazatíes que Israel ha matado en Gaza. Los enfrentamientos se intensifican en el norte de la franja, mientras el socio provisional del gobierno de Benjamin Netanyahu, Benny Gantz, amenazó con dejar el gabinete de guerra si no se cumple un plan ambicioso en Gaza antes del 8 de junio. El gobierno ruso dice haber tomado otra aldea en la asediada región de Kharkiv, en Ucrania, en medio del recrudecimiento de la ofensiva en este oblast nororiental del país. Esto ocurre cuando entra en vigencia una polémica ley impulsada por Kiev para reforzar el reclutamiento militar. Y hay veto presidencial a la ley de agentes extranjeros aprobada por el Parlamento de Georgia, que ha provocado masivas protestas. Conocida como ley rusa, sus detractores denuncian similitudes con una herramienta legal del Kremlin para silenciar a la disidencia. Bienvenidos a un nuevo informativo de France 24, soy Rodrigo Sedano y es un placer estar con ustedes. Vamos a abrir este informativo en Israel, en donde cada vez se sienten más las grietas en el seno del gabinete de guerra. Benny Gantz le ha dado a Benjamin Netanyahu un plazo hasta el 8 de junio para cumplir un plan de 6 objetivos. De no realizarse, Gantz y su partido abandonarán el gabinete. Estas fueron sus palabras. Si queremos seguir luchando hombro con hombro, el gabinete debe aprobar antes del 8 de junio un plan de acción que conduzca a la realización de 6 objetivos estratégicos: recuperar a los rehenes, derrocar el gobierno de Hamás y garantizar el control de seguridad de Israel para la franja de Gaza. Si eligen el camino de los fanáticos y conducen a toda la nación al abismo, nos veremos obligados a abandonar el gobierno. En Gaza, la cifra de gazatíes que Israel ha matado desde el 7 de octubre alcanza los 35.386, de acuerdo con el Ministerio de Salud del enclave. Durante la noche del viernes se registraron intensos bombardeos en Jabalia, al norte del enclave palestino, donde los rescatistas siguen intentando contabilizar todos los daños. Este sábado, además, el ejército israelí informó que ha devuelto a Israel el cuerpo de otro rehén recuperado de Gaza. Jorge Hurtado nos amplía. Más bombas sobre Gaza. Tropas y tanques israelíes irrumpieron este sábado en el campo de refugiados de Jabalia, en el norte del enclave. Más de 15 palestinos murieron y al menos 10 edificios fueron destruidos. Con herramientas y capacidades básicas estamos intentando sacar a esta mujer por debajo de los escombros y esperamos esté viva. Si tuviéramos maquinaria pesada pudiéramos rescatar a todos los sobrevivientes, pero puede haber muchos que no podamos salvar. Los trabajos de rescate se dificultan debido a los intensos combates en la zona. Israel dice que los ataques son operaciones precisas contra terroristas. Mientras tanto, las tensiones crecen en Cisjordania ocupada. Los palestinos realizaron el funeral de Islam Kamaiseh, un militante de alto rango del batallón Jenin, vinculado a la yihad islámica. Fue asesinado tras un ataque aéreo israelí. Juro y digo a la ocupación, en nombre del batallón de Jenin, que la sangre de Islam no será en vano. Será sangre por sangre. Esperen lo que viene, si Dios quiere. Las incursiones israelíes en Cisjordania son regulares desde 1967. Pese a que la zona está bajo control de la autoridad palestina, hay un aumento de la violencia sin precedentes. Desde el inicio de la guerra, más de 500 palestinos han muerto a manos de colonos o el ejército de Israel. Seguimos con la guerra en Ucrania y el ejército ruso sigue con su ofensiva sobre la región nororiental de Kharkiv, en donde hoy aseguran haber tomado una nueva localidad. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ha asegurado en una entrevista con la agencia AFP que a las tropas rusas les está costando más tiempo del que esperaban tomarse la ciudad de Kharkiv y que su ejército está intentando mantenerles lo más lejos posible. Eso es lo que quieren. Quieren atacar, pero entienden que es muy difícil atacar Kharkiv porque es una ciudad grande y entienden que nuestras fuerzas están luchando durante mucho tiempo. Eso significa que tienen que realizar un mayor despliegue. Lo más importante para ellos es mantener nuestras tropas lo más lejos posible del este. También en Ucrania entró en vigor desde hoy una nueva ley que espera impulsar el reclutamiento militar como sanciones a quienes no cumplan con sus obligaciones. Nuestra enviada especial a la zona, Catalina Gómez Ángel, nos cuenta cómo está la situación general. Esta es un área residencial a las afueras de la ciudad de Kharkiv. Son pequeñas casas con sus jardines y este es el lugar donde tuvo una de las explosiones en el día de hoy, sábado.
Estas explosiones no son nuevas. En Kharkiv la ciudad es atacada constantemente, especialmente desde el pasado enero, y se han hecho incluso aún mayores desde el pasado viernes 10 de mayo, después de esa incursión de las fuerzas rusas en la frontera. La ciudad es atacada permanentemente, especialmente en horas de la noche. Muchos de estos centros de ataque han sido lugares residenciales. 2 días atrás veíamos cómo algunas torres de más de 10 pisos habían sido alcanzados y sus habitantes tenían que salir de ahí básicamente con lo puesto, porque no solamente era peligroso, sino que todas las ventanas quedaban quebradas. Como vemos también aquí, estas casas, algunas de ellas han quedado totalmente invivible. En una de ellas hay heridos, entre ellos 2 niños, y nos cuentan que básicamente estaban aquí haciendo su vida cuando primero oyeron un misil y luego oyeron otro segundo que cayó aquí atrás de donde yo me encuentro. Y esta es más o menos la vida de Kharkiv, que si bien el frente de batalla está bastante lejos y el presidente Vladimir Putin aseguraba que su objetivo no es tomarla, aunque el presidente Volodymyr Zelensky de Ucrania piensa que sí, aunque es extremadamente difícil. Lo que sí pretenden es básicamente hacer inhabitable la ciudad, como se viene diciendo desde hace tiempo, y es atacando áreas civiles, lo que busca obligar a la población a partir de la ciudad. La presidenta de Georgia vetó el polémico proyecto de ley sobre agentes extranjeros que desencadenó multitudinarias manifestaciones. Conocida como ley rusa por su similitud con una legislación del Kremlin para perseguir a la disidencia, esta norma exige que los medios y las ONG se registren como agentes que persiguen los intereses de una potencia extranjera si reciben más del 20% de su financiación de otros países. Desde Tbilisi, la capital del país, nuestra periodista Irene Sabio nos cuenta más. Se agudiza la crisis política en Georgia. En abierto desafío al gobierno, la presidenta georgiana se ha oficialmente negado a firmar la llamada Ley de Agentes Extranjeros. Salomé Zobaili ha dicho que se trata de una propuesta esencialmente rusa y que contradice la Constitución georgiana. Esto deja en manos del Parlamento y por tanto del partido gubernamental Sueño Georgiano la posibilidad de retirar ese veto y volver a presentar esta iniciativa legislativa que inquieta a Estados Unidos y a Europa, porque recordemos que se trata de una propuesta que impone a ONGs que reciben financiación desde fuera de inscribirse en listas de agentes extranjeros, lo que podría aumentar la presión, la represión sobre la disidencia. El trasfondo de esta situación, por supuesto, es la tensión, el conflicto que existe entre Occidente y Rusia, un país que además mantiene bases militares en esta región y tiene una influencia histórica. Analistas con los cuales hemos hablado en estos días, sin embargo, también nos recordaban que este pequeño país del Cáucaso es clave, sobre todo para las rutas comerciales y de transporte de gas y petróleo que van desde China hasta Europa. Y actualizamos noticias sobre el intento de asesinato del primer ministro de Eslovaquia, Robert Fico, el pasado miércoles. Un tribunal decidió decretar ahora prisión preventiva al sospechoso acusado del atentado. En tanto, la condición del mandatario sigue siendo grave, aunque por ahora ven innecesario reemplazarlo en sus funciones. El estado de salud del primer ministro eslovaco Robert Fico es estable. Es lo que anunció el Ministerio de Salud del país tras la operación a la que fue sometido el viernes. Después de una breve conversación con el personal médico y el director del hospital, podemos anunciar que el Consejo Médico de hoy por la mañana evaluó que el estado de salud del primer ministro es estable. Sin embargo, su estado de salud es grave y vale la pena mencionar que la operación de ayer, que duró 2 horas, contribuyó a un pronóstico positivo para la evolución del estado de salud del primer ministro. El sospechoso de intento de asesinato, antiguo agente de seguridad, fue llevado a un tribunal penal del país que dictaminó que permanecerá detenido. Está acusado de haber disparado 5 veces al primer ministro el miércoles, dejándolo en un estado grave. Según la policía, el acto habría sido motivado por consideraciones políticas.
El sábado, cientos de los partidarios del jefe de gobierno se reunieron frente al hospital donde está internado para enseñar su apoyo. La gente aún en estado de conmoción por el incidente. Siempre hay un gobierno que gusta a una parte y a la otra no, pero nunca en 30 años había ocurrido lo que está ocurriendo. En concreto, se ha castigado al primer ministro por su forma de gobernar. El intento de asesinato suscita preocupación sobre la polarización política de la población y el clima de tensión en Eslovaquia. Y República Dominicana vota este domingo en elecciones presidenciales y legislativas. Hay 9 candidatos en liza, con Luis Abinader, el actual presidente, como principal favorito. En esta votación, la economía marca uno de los principales puntos de choque, con un crecimiento del 5% en los últimos años, aupada por las exportaciones y el turismo. Muchos sienten que la bonanza no llega a todas las capas de la sociedad. Nuestro enviado especial, Lluís Muñoz, nos amplía. En los últimos 50 años, República Dominicana ha crecido a una media de un 5%. Se vio interrumpida por la guerra en Ucrania tras contener la inflación a un 3%, pero se espera que en 2024 se recupere la senda histórica de crecimiento. Lo han hecho gracias a las exportaciones, a las remesas y, por supuesto, al turismo. Pues mira, República Dominicana está de moda, es parte de los eslogans que estamos utilizando internacionalmente, pero creo que en este momento estamos cosechando el fruto de una estrategia público-privada que se inició inclusive previa a COVID y que hoy día se ha materializado en este número interesante de visitas. En 2023, República Dominicana recibió más de 10 millones de turistas, su récord histórico. Es el segundo país de la región que más turistas recibe, por detrás de México, y el turismo representa el 15% del PIB. La República Dominicana ofrece una gran cantidad de playas a precios asequibles, competitivos con el mercado del Caribe. El tema de la seguridad es muy importante. Si vemos como países latinoamericanos, no quiero mencionarlos, pero tienen graves problemas con el narcotráfico, graves problemas con los carteles. Eso no existe en República Dominicana. Pero más allá de la macroeconomía, el 40% de los dominicanos vive en situación de vulnerabilidad. El 1% de las personas controla el 42% de la riqueza y la canasta básica supera el salario mínimo. El sueldo mínimo de este país no da para nada, no alcanza para el sustento de una familia pobre. Que vayan a los barrios, que vayan a los pueblos donde hay mucha pobreza, donde hay muchas necesidades, a ver si es verdad que la economía está buena. Eso no es verdad, eso es mucha mentira, tanto de los organismos internacionales como del gobierno. República Dominicana es el país que más ha crecido en América Latina en los últimos 50 años. Es un país de ingresos medios que sueña con llegar a ser de altos. Para lograrlo, la asignatura pendiente es reducir las desigualdades. El Rayo Vallecano, equipo español de primera división, cumple un siglo este 29 de mayo. Pero el centenario se ha visto empañado por las desavenencias entre el Gobierno regional de Madrid y la presidencia del club por un lado y la afición por el otro. Discrepan sobre la necesidad de trasladar el estadio. Es una polémica que enfrenta a la ambición empresarial del club con el sentimiento de pertenencia al barrio de la afición. La historia llega desde Madrid con nuestra corresponsal Marina Colorado. Alberto se suma al gran recibimiento de su equipo de fútbol, que está de centenario, aunque no pasa por su mejor momento. Deportivamente, el Rayo Vallecano roza el descenso a segunda y anímicamente preocupa el posible traslado del estadio, una idea impulsada por el Gobierno de Madrid, dueño del solar donde se ubica y que avala la presidencia del club. No conozco una persona del rayismo que te diga que es buena idea. Alberto asegura que la directiva del club no ha cuidado del que ya existe. Con capacidad para 14.700 personas, es el segundo más pequeño de la liga. Si quieres crecer, lo primero que tienes que hacer es tener venta online, tener una tienda en condiciones, tener un estadio bien cuidado donde la gente se sienta cómoda, no que el estadio está en una situación de dejadez absoluta. La voluntad rayista contrasta con la opinión de estos arquitectos. Diseñaron 3 de los 8 campos del Mundial de Qatar y aseguran que el recinto actual, aunque cumple con ciertos requisitos de la FIFA, tiene limitaciones. Es un estadio absolutamente encaja, por milímetros, ¿no? Entonces hace muy difícil que sea posible realmente hacer aquí un estadio con grada en todos los lados y con una ampliación para mejorar las instalaciones
Sin embargo, los más afectados por un traslado serían los bares cercanos. Moncho trabaja en uno de ellos. No te puedes ni imaginar que puede de un día normal que hagas, pongamos 100 euros, hacer 1.000, 2.000 euros. Y todo eso se perdería si llevara en el campo, porque la gente no vendría. Pese a ser consciente de que su bar sobrevive gracias al fútbol, Walter insiste en que es más importante la carga emocional que tiene el Rayo en el barrio. Esto es el Rayo, este es la vida de Vallecas. Entonces, si le quitas el corazón, le quitas la vida. Una vida que dependerá de la decisión del presidente del club, que rechazó hablar con France 24, y del Ejecutivo Regional de Madrid, que asegura que la situación actual del Rayo es insostenible. Así cerramos el informativo. Sigan con nosotros en France 24.